acá todos estamos en igual de condición. Entonces si alguien quiere dar una opinión acerca de la palabra y eso, está en todo el derecho. Porque la idea es que miremos a través de las escrituras qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y realmente nuestra autoridad no es ninguno de nosotros, sino que es la misma palabra la que es nuestra autoridad y la que se da a entender. Entonces, al final, siempre la palabra es la que va a tener razón frente a lo que hablemos del Señor. Porque pues Él ya habló, y habló por medio de su palabra. Entonces, no estamos buscando nuevas revelaciones de Dios, ni que Dios se nos aparezca, sino que Dios ya se reveló a través de su palabra. Entonces, por eso estamos nosotros acá reunidos, porque Él ha hablado a través de su palabra. Entonces, pues nosotros simplemente estamos acá exponiendo su palabra, lo que Él dice y lo que Él nos quiere enseñar. Entonces hoy pues hemos venido durante todos estos meses hablando acerca de las parábolas que están en Mateo, y pues hemos hablado de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña, de la parábola de la mostaza, de la parábola de la oveja, de la red. Entonces hemos venido tratando a través de estas parábolas. ¿Por qué? Porque fue el método de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces por eso nosotros hemos empezado con estas porciones que además están revelando algo del reino de los cielos, de Dios. Entonces Jesús siempre tomaba un ejemplo de la vida normal. Entonces decía, por ejemplo, un pescador tomó su red y la echó y recogió pescados, por decir así, ¿sí? Y siempre de esa situación cotidiana, daba una explicación acerca de Dios, del reino de los cielos. Entonces eso es lo que vamos a seguir tratando a través de estos sábados. Entonces hoy nos tocó una bien especial. Y bueno, entonces para empezar yo les quiero preguntar algo así, igual de la vida cotidiana, que no es nada espiritual, sino para que ustedes se acuerden de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué regalo inesperado ha recibido usted? Entonces, por ejemplo, algo que usted no está esperando y le llegó tal cosa. Entonces, que usted lo recuerde. Por ejemplo, el segundo semestre de este joven, que había ciertas dificultades, tal vez pensaba que no podía estudiar, que no podía seguir en su evolución de progreso. Entonces, le pedí a Dios de todo corazón, con mucha fe espiritual. Me invoqué bastante en él para que me hiciera ese favor. Eso en primer lugar, porque el negativismo, a veces se llena uno de negativismo, de esa sombra maldita que a veces trata de acogerlo a uno. Pero entonces yo dije, no, voy a hacer esto, Dios me va a ayudar y voy a salir adelante con el préstamo del chino de mi hijo. Y le puse todo el positivismo, con toda esa fe, ¿no? Porque la fe es una cosa muy linda. Bueno, entonces por aquí me cerraron la puerta, en una parte, en otra fui, y yo dije, vámonos por este lado a ver. Y sí, no pensaba yo, ya me estaba como pronunciando de complejos de que de pronto no fuese posible. Pero entonces sí, bendito sea Dios, se logró eso y el joven continúa estudiando. Es un favor que le debo a Dios nuestro Señor, a nuestro Padre. Porque yo me pongo a pensar una cosa, aquí un paréntesis pequeño que yo quería hablar con ustedes. Todas las personas tenemos derechos, a veces tenemos sueños, opiniones, cosas que Dios nos ilumina, así como le iluminó a los profetas en sus escritos y en sus versos y en sus historias y narraciones y todo. Así Dios a veces nos ayuda a nosotros a inspirar una poesía, a hacer un dibujo. Todas esas cosas son de la fe en Dios, que se penetra esa imagen y semejanza que Dios nos dio, ¿no? Porque claro que no nos la dio toda, nos dio muy poquito, pero con ese poquito todos los inventos que han habido, esa tecnología, todas esas cosas que ve uno
todas esas cosas tan lindas que es de una inteligencia enorme. Y Dios nos dio un poquito. Ahora, ¿cómo será la de Él? ¿No? Que fue yo creo que por ahí nos daría un 2%. No alcanza por ahí un 1% de lo que Él es, porque Él es total. En sabiduría es total, en todo es total, y el área de Él es inmensa. Es eterna, que nadie la sabe, eso es una cosa linda, solamente la tiene Él, no más. Y de nosotros, que eso que dicen que santos, que todas esas cosas ya metiéndonos a la religión católica, pues yo digo una cosa, sí, yo soy católico algo, pero sí, como hay personas buenas, personas que tienen ciertas dificultades, otras que tienen otras cosas difíciles, entonces yo me pongo a pensar lo siguiente, que así como Dios nos dio la sabiduría, habemos personas que sí ejercitamos y le hemos sacado buen provecho a esa pequeña sabiduría, a esa imagen y semejanza. Ahí es donde yo digo que nuestras almas y los espíritus buscan con Dios la eternidad. Entonces Dios nos escoge a cada uno mediante la guía y el buen camino que Dios nos dio a escoger. Pero desgraciadamente en este mundo, ¿no? Dios quisiera que todos fuéramos iguales, pero no, es indebido, porque la hierba mala a veces abunda más que la hierba buena. Uno ve a un jardín y la flor más linda es la primera que se va. A veces Dios, lo más bueno, como que Él lo necesita y rápido se va uno, se va la persona que Él indica. Entonces yo me pongo a pensar que esa cuestión esa cuestión de la vida espiritual de cada quien, eso que dice que santos, pues sí, de pronto sí hay santidad, porque una persona siendo buena, cumpliendo con la Sagrada Biblia, todo lo que Dios nos dio, todas esas reglas, todos esos mandamientos, todos esos sacramentos, que es una guía que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, al cumplir toda esa guía estamos con Dios. Entonces sí, tenemos la santidad de ir al cielo y buscar que ese espíritu de uno se fortalezca cada día más y esté con esos sueños lindos que uno piensa que algún día estará uno en el seno de Abraham. Muy bonito, todos estamos allá, pero estando con Dios, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los sacramentos, esa guía espiritual, no haciéndole mal a nadie. Si uno de pronto pecó un poquito, porque todos somos pecadores, a veces nos van las luces, pedirle perdón a Dios, que Él está en todas partes y nos escucha. Como decir, aquí en este momento Él está por allá, por todos lados, y le alegra más estar aquí en estos momentos porque estamos con Él. Estamos con la mente en Él, no estamos en una pelea de gallos, no estamos en una corrida de toros, en una pelea de boxeo, uno diciéndole, uy, que aquel cómo le da al otro, que esos deportes me valen a mí horribles, son como demoniados más bien. Entonces yo digo que más bien esto sí es bonito, este deporte es estar con Dios, estamos hablando de la Sagrada Biblia y todo eso, entonces me parece muy bonito. Bueno, tengo muchas etcétera, del Parlamento, pero ya le dejo campo a otro. Pues obviamente, como lo dijo Carolina, mi hijo, sí, porque fue algo muy inesperado. Pero en fin, lo acepté y es súper chévere. Sí. Samuel, ¿qué se acuerda? Yo, pues de cosas materiales me acuerdo, así que algo que pues, bueno, pues no era que, pues fue algo inesperado, ¿no? Pues el año pasado que la verdad no pensábamos comprar el carro y lo compramos, fue algo así como tan inesperado. Gracias al Señor. Entonces, bueno, de Dios. Pues esta pregunta la hago porque pues tiene relación con lo que vamos a ver. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Sí, papá. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y el siguiente. Leo el siguiente. El Cuarto. Y les dijo, id también vosotros a mi viña,
y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Sigo con el quinto. No, Andrés. Bueno, Andrés, Salió el otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Quién sigue? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegue la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo estos postreros, han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo lo que yo sea bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Señor, hoy te pedimos que tu palabra sea verdad en nuestras vidas, que sea real. Ayúdanos a ver con tus ojos, con los ojos espirituales, Señor, a entender en ti, no en nuestra humanidad, porque en nuestra humanidad tendemos a confundir las cosas. Por eso te pedimos, Señor, que nos reveles lo que tú quieres revelarnos a través de esta escritura. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, lo que hemos venido aprendiendo es que en cada porción nos está mostrando algo acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, pues hemos visto que Dios es misericordioso, que Dios es justo y varias características de Dios. Entonces, en esta hay una característica en especial. El hombre, el padre de familia, Jesús lo está comparando con Dios, ¿verdad? Que vino. Y pues eso ya lo hemos visto por las anteriores parábolas. Y hemos visto que también el campo, o en este caso la viña, la compara con su obra, con este mundo. Entonces, acá Dios está revelando algo de sí mismo. Entonces, ¿qué creen ustedes que Dios está revelando de Él mismo aquí? Hay un versículo en especial, pero no se los voy a decir. Entonces, Andrés, ¿usted qué cree que Creo que la última parte pues dice: porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y eso se ve hoy en día mucho, ¿no? Porque muchas personas pueden oír, en cualquier momento no hace la voluntad que Dios quiere que se haga. Digamos, hay muchas personas que van a la iglesia y que están mucho en la iglesia, pero el propósito de Dios no solamente es que vayas a la iglesia, sino que haya reproducido esa gloria trayendo más, o sea, enseñando el evangelio a más personas, para así que la gloria de Dios sea más grande. Adriana, no me encontró. Adriana, ¿qué? No. Ya la vi con cara de Sí, niña. yo también. No sé, pues de pronto lo que yo veo acá es que Él les da el mismo lugar a todos. O sea, no es el que llegó primero, el que llegó último, sino que a todos por igual, ¿sí? Y de hecho más abajo viene a decir, no me es lícito hacer, dice en el 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es como que Él es el que tiene el poder, o no sé si es correcto decir pues esa palabra, aunque sé que es así, pero Él debe hace como Él quiere. Sí, así es. ¿Usted qué cree? Bueno, pues hay una parte donde los postreros
dicen que a ellos nadie los ha llamado. Y alguien les dice, y ustedes también, y recibirán lo que es justo. Y lo justo fue que a todos se trató por igual. Miremos el versículo 15 a ver qué dice. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy Bueno. bueno? Entonces, ¿Dios qué es? Bueno, Bueno, miremos el Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre en su misericordia. Exactamente. Entonces, Dios es bueno porque esa es su esencia. Y es bueno porque lo que Él hace es perfecto, su plan es perfecto. No es que a Dios se le desajustó acá una cosa, entonces vamos a cuadrar como con esta, o que a Dios se le escapó de las manos algo. Entonces siempre la pregunta es, pero es que si Adán pecó fue porque fue culpa de Dios y a Dios se le fue eso. Pero en todo el plan perfecto de Dios, todo el plan es perfecto de Dios y no se le escapa nada. Aún aunque el hombre haya caído, hace parte del plan de Dios. Y a través de las escrituras nos vamos a dar cuenta por qué Dios es bueno, por qué el hombre cayó y por qué Dios sí es bueno. Entonces, si Dios es bueno, ¿qué está esperando del hombre? Pues respecto a la misericordia de Dios, Que correspondamos a esa onda. Exactamente, que seamos también buenos. Claro. Pero entonces, el punto es que, ¿cuál es esa bondad que nosotros pensamos acerca de Dios? ¿Qué es ser bueno? Entonces, ¿quién quiere responder? Yo, que no ha hablado. ¿Qué es ser bueno? Sí, Quisiera darle la palabra a otro, pero bueno. No es la idea, ¿no? La idea personal mía y Sí, una claro. respuesta. A ver si de pronto llego a la meta. A lo concreto, concluir ahí. a lo real. Pues yo digo una cosa, que cuando uno hace algo mediante esa semejanza que Dios nos dio, por ejemplo, yo hago cualquier cosa y yo quiero, de mis hijos quiero que sean buenos hijos, que sean buenos en el hogar. Entonces, así Dios, como es el Padre eterno, el Padre es la base fundamental de todos nosotros, de ahí venimos todos, el derivado de nosotros es Dios, porque Él nos hizo a imagen y semejanza y todo eso, y Él quiere que nosotros todos seamos buenos, sería más felicidad para Él. Él está contento, por ejemplo, si aquí ahorita todos estamos orando, entonces Él se encuentra contento en este recinto, porque dice, ve a mis hijos, vea todo lo que yo he hecho, me están alabando, me están orando. Entonces eso quiere Él que seamos nosotros buenos, que no lo hagamos quedar mal a Él, es decir, que no lo hagamos quedar mal a Él. Que si Satanás, el diablo se nos ve, que dice, malo y todo eso, porque ese es el lado negativo, el camino perverso. Entonces, Dios quiere que no cojamos ese camino, sino a Él, que lo sigamos a Él. Que, por ejemplo, nosotros, a veces uno convida a una persona a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios y le estorba, siente como un fastidio de no ir, siente como una opresión, como en ese momento es el diablo que está detrás diciendo, no vaya, eso no vaya por allá, eso es horrible, eso, mejor dicho. Entonces, pero si la persona llega y para y dice, no, para adelante es para allá, como dice la canción esa ranchera que dice, para adelante es para allá, entonces uno va para adelante, uno va mirando el progreso, que de pronto el pasado fue un poquito fastidioso, bueno, se olvidó uno del pasado y dice, no, yo vivo para adelante, para el futuro, para la evolución mía hacia el futuro, y tengo que buscar el camino de Dios, porque con Él estoy bien. Así es. Porque uno mismo se califica, uno ve que lo que uno hace, por eso a veces dicen la experiencia cuesta mucha plata, y uno a veces ve que las cosas malas no han resultado, que dan pérdidas, que esos malos caminos no estudia la persona, no evoluciona, no llega a ser alguien en la vida, llega a ser un infeliz, llega a ser un demacrado, un desgraciado, interrumpe toda la vida.
todo lo veo obstáculos, todo es pesimismo, todo es negativismo, el complejo de inferioridad, el complejo de todo eso es demoníaco, que el demonio lo tiene agarrado de todas cuatro, porque el que está con Dios busca hacer progreso, va adelante con esa felicidad, el espíritu lo alimenta y esa alma está llena de alegría espiritual, y cuando está llena esa alma de espíritu, de espiritual, está llena, está con ese alimento que Dios y esa sabiduría que Dios nos inyecta por ser buenos, entonces hay triunfo en todo. O sea, hay un concepto humano de bondad y hay un concepto divino de bondad. Lo importante es que miremos en las escrituras qué es lo que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces, el resumen del hombre es uno solo y está en las escrituras. Romanos 3. Y quiero que le pongan mucha atención, porque nosotros tenemos un concepto del hombre de una manera, todos vemos al hombre de una manera, pero la Biblia nos está revelando cuál es verdaderamente el corazón del hombre. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. La Biblia es muy clara con respecto a la condición del hombre. Nosotros creemos que el hombre puede llegar a ser bueno, pero la Biblia de una nos es tajante y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Entonces, por eso es muy importante el papel de los fariseos a través de la escritura, porque a pesar de que ellos cumplieron con un estándar humano de bondad, porque ¿quiénes eran los fariseos? Pues en nuestro tiempo fariseo es hipócrita, es, mejor dicho, lo peor, pero ellos eran gente que amaban al Señor, amaban a Dios, o sea, no eran que no amaran a Dios, amaban a Dios, cumplían toda la ley, eran buenos ante los ojos de los hombres, cumplían todo, hacían buenas obras. Entonces, en nuestro tiempo, no sé, compararlo con una buena persona que dona, que abre causas buenas, pero el Señor cómo viene y los llama. El Señor es muy duro, el Señor Jesús es muy duro con los fariseos, y viene y les dice, ustedes son tal, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Pero por qué? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Acaso ellos eran malos ante nuestros ojos? ¿No es cierto que no? Porque ellos hacían cosas buenas, pero no es suficiente con hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre por dentro, ¿cómo está? Entonces, Carlos encontró el versículo, es que no me acuerdo. Hay un versículo que dice en la Biblia eso, que lo dijo Jesús, anoche lo estaba leyendo y se me fue, qué pena. Luego lo busco y se los doy. Y Jesús les está hablando a los fariseos. Y los fariseos están diciendo que los discípulos están comiendo con las manos sucias, porque no se lavaron sus manos. Entonces Jesús llega y les dice esta palabra pues un poco dura, que es que no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Entonces los discípulos como, ¿y cómo así? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que quiere decir este man? Entonces llega y le dice el Señor, oye, ustedes tampoco entendieron. Entonces les dice, lo que pasa es que del hombre, del corazón del hombre, procede todas las cosas malas. Del corazón del hombre proceden los homicidios, los adulterios. ¿Lo tienes? Sí. Uy, leen. Gracias. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 19, gracias. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Exacto. Jesús, ¿quién está hablando? No está hablando cualquier persona, está hablando Jesús.
¿Y Jesús qué está diciendo acerca del corazón del hombre? Mateo, ¿qué? Perdón. 15, Mateo 19. Entonces, ¿qué está hablando Jesús acerca de la condición del corazón del hombre? ¿Cómo está? Está lleno de maldad. Entonces, claro, nosotros queremos atribuir muchas veces descaradamente la maldad del hombre al diablo. Aunque sí se formó maldad en él, como dice Ezequiel, pero también en el hombre hay maldad, porque esa fue su condición al rechazar a Dios. Al rechazar a Dios, su espíritu murió, que es lo que hemos visto a través de todas estas clases. Y al morir su espíritu, pues el corazón del hombre andó separado de Dios. Morir significa eso, separación. Entonces el hombre se separó de Dios y al no andar con Dios, su maldad se sembró ahí en el corazón. Entonces, a pesar de que el hombre se comporte de cierta manera, haga buenas cosas, hoy en día vemos buenas personas. Vemos personas que donan cosas, que hacen cosas buenas. Y no es malo, o sea, no es malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo que el hombre haga cosas buenas, no. Sino que dentro del corazón del hombre hay pudrición. Por eso Jesús decía, ustedes son sepulcros blanqueados. No lo decía porque, ay, estos manes son hipócritas, no. Sino porque dentro de su interior estaba muerto. Y esa es la historia del hombre, que el hombre dentro de su interior está muerto. Entonces, claro, muy bonito, podemos exteriormente hacer cosas buenas, pero si el interior no vive, de nada sirve. Entonces esto es lo que yo quiero que entendamos todos. La condición del hombre. ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente a la condición del hombre? El hombre está muerto espiritualmente porque se separó de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer nosotros para acercarnos a Dios? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer nosotros para acercarnos a Dios? ¿Qué cree Andrés que debemos hacer? Creo Yo creo que en esos casos, el arrepentimiento en primer lugar. En segundo lugar, a partir de ese arrepentimiento, pedirle a Dios y renunciar de todo eso, lo que yo dije, las malas experiencias y todas esas cosas, esos pecados, todo eso, la persona, el pasado. Entonces yo me arrepiento y digo, de hoy en adelante, yo voy a ser el mejor, voy a estar con Dios a todo momento, en Él, Señor Dios mío, y le oro constante para así Él me escuche y entonces Él me va abriendo más el camino y me va perdonando porque Dios es bueno. Entonces yo evoluciono de una vez y estoy de nuevo con Dios y estaré con Él siempre, hoy y siempre, eternamente. Amén. Así. Entonces hay un punto que el hombre no puede acercarse a Dios. no, eso iba a decir. Porque el hombre está muerto. Entonces al estar muerto, muerte es separación, ¿no? Entonces no puede acercarse a Dios. Entonces miren lo que dice Juan, esto lo leemos muchas veces. Juan 1:18. La primera parte dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué me dijo? Juan 1:18. Entonces la condición del hombre es que no puede ver a Dios. Dios no puede ser conocido por el hombre. Entonces el hombre en su intento de acercarse a Dios utiliza muchas maneras, pero resulta y pasa que por medio de esas maneras no vamos a llegar a Dios, porque Dios ya dio un camino, y solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Entonces, ¿qué dice el versículo más adelante? Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces Dios ya se dio a conocer. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Por medio de Él podemos conocer a Dios. Pero entonces miren que eso fue lo que le pasó a Israel. Israel no pudo conocer a Dios. Entonces, ¿Israel no amaba a Dios? Sí, claro. Claro que sí lo amaba. Miremos Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Entonces espérate ahí. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, que aman a Dios con un anhelo ferviente, que sirven a Dios. Sigue, ¿qué dice? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces aquí está el punto, pero no conforme a ciencia. Esa ciencia ahí en el griego quiere decir conocimiento de Dios, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento profundo dentro de su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está la respuesta. No se han sujetado. Han puesto su propia justicia. No significa que fuera una justicia mala, pero ¿qué pusieron? Su propia justicia. Entonces eso es lo que pasa con el hombre. El hombre siempre va a querer poner su propia justicia, sus propias reglas delante de Dios, pero Dios ya dio su justicia. Entonces la justicia del hombre muchas veces va a ser seguir una serie de reglas, inclusive la ley que Dios dio, pero no es suficiente porque la ley de Dios tiene un propósito. Lean en sus casas Gálatas, habla del propósito de la ley, de para qué fue dada la ley. La ley muestra la condición del hombre. Entonces no es suficiente con cumplir la ley, aunque yo no estoy diciendo que no cumplan la ley. No vayan a decir, no, es que allá están diciendo que no cumplamos la ley. No, al contrario, la ley es buena, porque por medio de ella podemos hacer cosas buenas a los demás y todo eso. Pero la ley tiene un problema, que no puede llevarnos a Dios, no puede darnos salvación. Entonces, la ley tiene parte en el propósito del Señor, pero no es todo. Entonces, ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Acá nos está hablando Pablo. Nos dice es que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios, sino que han rechazado la justicia de Dios y han puesto su propia justicia. Entonces, ¿cuál es esa justicia de Dios? ¿Cuál creen que es esa justicia? La justicia de Dios para mí es la verdadera, el camino verdadero. La justicia a veces de los hombres falla mucho porque se somete a reglas absurdas, reglas de política, de que la justicia la mezclan con la política y todo eso. Entonces eso, y con las familias y todas esas cosas. Pues, en sí la política y justicia en Colombia nunca es versátil, no es correcta, porque yo me pongo a pensar cómo es, como decir un caso de un hombre que llega y comete un homicidio y toda esa cosa, y llega y dice, usted tiene derecho a un abogado, usted tiene derecho a estas cosas. En cambio con Dios no, con Dios es exacta, es el verdadero camino, estar con Dios. Es muy distinta a la justicia aquí corrupta que hay en la tierra, no de todos los hombres, no de todos los usuarios, hablando así, porque muchos usuarios estamos con Dios y otros usuarios están en el camino maldito, que es el del demonio. Y por eso dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, bueno. Entonces, miremos qué dice la palabra de Dios acerca de cuál es la justicia de Dios. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahí está el resumen de la ley. Ahora sigue la justicia de Dios, señor. Dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, que es lo que tú decías al principio, que creamos, esa es la fe, que creamos en que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo habíamos hablado la vez pasada,
esa es la justicia de Dios, que creyendo en Él tengamos vida eterna. Si ven que no es tan complicada como nosotros queremos hacerla ver complicada, Dios ya extendió su justicia mediante la fe en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, no hay justicia. No podemos acercarnos a Dios. Y eso es esencial para toda la humanidad. Dios ya amó al mundo. Por eso dice Juan 3:16, Dios al mundo amó. ¿Cómo lo amó? Entregó su Hijo para que por medio de su Hijo los que crean en Él tengan vida eterna. Pero Él ya amó. Ahora Él ama a los que entran por medio de su justicia, por medio de la justicia de la fe en Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces miren que Dios es bueno porque ha extendido su bondad al hombre. Su bondad por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, a todos los que creen en Él. Porque ya no hay diferencia ni entre judío ni griego, sino que todos los que se acercan a Él tienen vida. Por eso dice que Él se hace galardonador de los que le buscan. Entonces el hombre que se acerca a Dios por medio de la fe en Jesucristo tiene salvación y vida eterna. Y lo que viene en el hombre no es un cambio, no más, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso es algo mucho más profundo que un cambio nada más. Entonces nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias. Ah, esta persona cambió. Pero cualquier ser en este mundo puede dejar de hacer ciertas cosas. Pero lo que no puede hacer es que por dentro viva su espíritu. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que el único camino hacia Dios es el Señor Jesucristo. Si no entramos por medio de la puerta, por eso Jesús fue tan insistente. Oigan, yo soy la puerta, el que entra por mí tiene acceso a Dios. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto al Padre. ¿Sí? Yo soy el pan que del cielo descendió y Jesús siempre se va a revelar de esa forma. ¿Por qué? Porque Él vino de Dios y se reveló al hombre. Entonces ya no importa si el hombre es bueno, rico, pobre, malo. Si se acerca a Dios y se hace galardonador de Él por medio de la fe en Jesucristo, su vida no es la misma. La condición del hombre anterior a Dios es totalmente diferente. Pero después de Dios tiene que ser una vida completamente diferente. Porque ahora vive Dios en él. Entonces ahora ya no vive él por su propia cuenta, sino que vive él en nosotros. Entonces, algo muy importante que debemos entender de lo que hemos leído de la parábola de la viña es que el Señor en su plan ha tenido sus tiempos para escogernos. Y ahora leamos Gálatas 4. Entonces Dios escogió primero a un pueblo para que por medio de ese pueblo pudiera revelarse a la humanidad, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel, y nosotros conocemos que por medio de Israel vino el Señor Jesucristo. Pero ahora a toda la humanidad se ha extendido su bondad. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:21? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahí. Entonces, siempre en la Biblia va a haber estas dos comparaciones, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. El mayor servirá al menor, ¿sí? Y siempre está haciendo esa comparación, esos símiles, hablando de esto que está hablando en la viña.
de que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque ahora los que se han acercado ante Él de últimas, dice que serán primeros. ¿Pero por qué? Entonces sigamos leyendo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces miren que si ven que dan la comparación entre el hijo que es de la carne y ahora el hijo espiritual. En Hebreos va a hablar de Abraham, que por medio de Abraham nosotros hemos sido llamados hijos espirituales. Y en Romanos también va a hablar de eso. Y aún Jesús dijo, ustedes que hablan de que son hijos de Abraham, pues yo les digo, Dios puede levantar generación aún de estas piedras. Y no lo hizo, levantando toda la humanidad ante Él. Y esa es la historia de la iglesia. Que Dios escogió a Israel, ¿sí? Lo eligió para venir por medio de Él. No hubo opción para ellos, Dios los escogió. Pero ahora por eso dice, muchos son los llamados, porque ahora Dios ha extendido el llamado a toda la humanidad. Y ahora nos ha llamado a que vengamos a su justicia. Por eso, si ustedes leen en Lucas, no me acuerdo el capítulo, las bodas del Cordero, dice que quisieron entrar, que el que estaba organizando la fiesta, el novio, llamó a ciertas personas. Entonces llamó al que estaba en el campo arreglando los bueyes, llamó a los invitados. Pero ellos rechazaron su invitación, dijeron, no, tengo mejores cosas que hacer. Entonces el novio dijo, no, vayan y traigan al que se encuentren por el camino. Entonces fueron y trajeron gente y dijo, todavía falta más, vayan y traigan. Entonces se encontraron a paralíticos, a ciegos, a cojos, a mancos, a ladrones, a publicanos, y dicen, tráiganlos. Y ahora eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por eso la viña. A unos llamó, los contrató al principio, que era lo que leíamos en el principio, ¿verdad? Pero luego salió y vio a unos desocupados y dijo, vengan para acá. Y a otros, vengan para acá. Y dice que les digo, yo le voy a dar tanto. A los primeros también les había dicho, yo les voy a dar tanto. Y después hubo una discusión porque al final les pagó, ¿sí? Por igual. Entonces Dios mostró su bondad ahí. Entonces Dios ha mostrado su bondad ahora con nosotros. Que Israel, no es menospreciando a Israel, gracias a Dios por Israel. Porque sin la sierva no serían los hijos, ¿sí? O sea, sin Israel nosotros no hubiéramos podido estar acá. Entonces miren el plan tan perfecto de Dios. Que Dios en cada tiempo ha escogido y ha hecho su plan, que su plan se cumpla, ¿sí? Entonces, Israel fue escogido como siervo, pero ahora los que se acercan por medio de Jesucristo son llamados, ¿qué? Hijos. Mas a todos los que le recibieren, los que creyeren en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No heredados conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la historia del Señor, que ahora Él ha extendido su bondad a nosotros y ya no nos toma como siervos, sino nos toma como sus hijos. Entonces, el siervo no hereda para siempre. Eso lo va a hablar Pablo, lo va a hablar Jesús, lo van a hablar en muchas cartas. El siervo no hereda para siempre, pero el hijo sí hereda para siempre. Entonces, el Señor, aunque no lo merecíamos, y por eso dice, por gracia sois salvos, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que no es por medio de lo que nosotros hagamos, sino que Dios le plació extender su justicia al hombre.
just to